Bienvenidos todos y todas a nuestro segundo podcast con P de Colombia. También tengan la capacidad de construir y no de trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar. Porque esa Colombia con P mayúscula. Después de 15 días nos encontramos por segunda vez en el Bajo Mundo de Colombia, nuevamente con Alejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy feliz, Jami, porque como nos salió el podcast anterior, recibimos varias recomendaciones y fue muy bien recibido. Hoy, teniendo en cuenta pues todas esas cosas, nos arriesgamos al segundo podcast y pues lo intentaremos una vez más. ¿Tú cómo estás? Pues bueno, ahí voy, ya pues con mucho trabajo y eso, pero con toda la actitud. Estoy muy contenta igual y pues quiero seguir invitando a las personas a que escuchen nuestro primer podcast por Spotify, por YouTube, por SoundCloud, dejándonos sus comentarios, sus sugerencias, pero también de qué tema les gustaría que habláramos en los nuevos podcasts. Para las personas que nos escuchan por primera vez, queremos recordarles que este es un espacio donde demostramos que la juventud colombiana puede sentarse en los temas de importancia nacional y abordarlos pues de una manera crítica. Mencionar también, Cami, que estamos intentando subir contenido diario a nuestro Instagram sobre los temas de coyuntura, entonces también invitarlos a los que nos están escuchando a que nos sigan como @compdecolombia en Instagram para que vean este contenido, que no es mucho, pero pues es trabajo honesto, es diario y estamos subiendo imágenes y demás sobre la coyuntura. Ya entrando en materia, hoy vinimos con un tema demasiado interesante y que normalmente es un poquito complejo de entender, pero hoy en Compe de Colombia lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Así es, Cami, hoy intentaremos explicar situaciones económicas que suceden en el campo internacional para saber cómo nos afecta y demostrar por qué realmente esto, aparte de ser una discusión económica, pues también es política, pero además que es un tema que, por complejo que parezca, los jóvenes tenemos toda la capacidad para participar en estos temas. Y pues Alejo, hoy en nuestro podcast viene pues con la P de pagar, de que Colombia pague por las crisis económicas externas, de que Colombia pague más por lo que consume y en las últimas de que Colombia pague por cómo se ha configurado la política internacional y nacional. Sí, vamos con P de pagar. Para explicar esta situación nos centraremos pues principalmente en el dólar y todo lo que este abarca, ¿no, Cami? Lo iremos desglosando por medio de nuestras 3 secciones que tenemos en el podcast de hoy, que viene con P de preguntas la primera sección, con P de Colombia la segunda y con P de proponer en la tercera. Así que empecemos con nuestra primera sección. Para ello nosotros hicimos un ejercicio y preguntamos a unos jóvenes qué entendían de este tema y saber así más o menos pues qué dudas vamos a solucionar, y pues esto fue lo que nos respondieron. Porque el precio del dólar varía tanto. Yo tengo entendido que el precio del dólar varía por la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda, el precio va a subir y pues si no hay tanta, va a bajar. Pues yo creo que es porque el petróleo está bajando en sus ventas y pues esto está causando el precio del dólar suba a comparación del peso colombiano. El dólar está cambiando de precio en estos momentos, entre otras cosas, por la merma de ingreso de divisas negras, es decir, del mercado ilícito del narcotráfico. En esta sección de P de preguntas resolveremos algunas dudas frente a estos temas para entenderlos mucho mejor. Como explicaremos a partir del dólar, empezaremos por supuesto, Alejo, por definir, bueno, ¿qué es el dólar? Yo no sé, hermano, no sé. Pero si lo supiera, te lo juro que sí. Pero no sé, no se sabe. Sí, Cami, pues dólar es el nombre de la moneda oficial de varios países. En el mundo hay aproximadamente 182 tipos de monedas, como por ejemplo el euro en la Unión Europea, el yuan en China y la libra esterlina en el Reino Unido, y el peso colombiano, por supuesto, en Colombia. Alejo, el dólar es la moneda con más circulación en el mundo y todas las relaciones comerciales que tiene Colombia con otros países se pagan por medio pues de esta moneda del dólar. Es decir, que todos los productos que enviamos a otros países no los pagan con dólares y todos los productos que nos llegan los pagamos con dólares. O sea, es una moneda súper comercial. Pero como ustedes habrán escuchado, el precio del dólar cada día sube cada día sube y baja, sube y baja. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué pasa esto? O sea, Alejo, ¿qué significa que sube y baje el dólar?
Pues Cami, ahí precisamente estamos hablando de cuánto vale un dólar en pesos colombianos, es decir, cuántos pesos vale ese dólar que usted guardó en la billetera el 31 de diciembre, dizque para la buena fortuna. Hay que tener cuidado, Cami, porque puede que hoy le den 3.000 pesos por ese dólar o que mañana le den 4.000 pesos por ese dólar cuando lo cambie. Entonces, si usted que está escuchando este podcast está sin un peso por la pandemia y esté pendiente en esta cuarentena para que lo cambien a un buen precio, lo que queremos decir es que este precio cambia todos los días, Cami. Bueno, es por eso que en las últimas semanas ha sido tan importante este tema, Alejo, debido a que en marzo el precio por un dólar fue el más alto en la historia del país. En febrero, un dólar valía en promedio 3.500 pesos, digamos, mientras que en marzo el mismo dólar valía en promedio 4.000 pesos. Es decir, el peso colombiano se devaluó un montón. Yo no lo entiendo. Alejo, entonces expliquemos qué significa que se devaluó o, bueno, qué es una devaluación. Es precisamente lo que acabas de decir, Cami. Cuando se devalúa nuestra moneda quiere decir que pagamos más pesos por un dólar. Si en febrero pagamos 3.500 pesos por un dólar y en marzo 4.000 pesos, por ese mismo dólar nuestra moneda se devaluó, porque pagamos más pesos por el mismo dólar. Y cuando sucede lo contrario, Cami, le llamamos revaluación. Es cuando un dólar pasa de valer 4.000 pesos a 3.500 pesos. Es decir, el peso colombiano se revalúa, porque pagamos menos pesos por el mismo dólar. Por eso, Cami, teniendo en cuenta lo anterior, vemos que el peso colombiano se devaluó en el mes de marzo, como ya lo mencionabas, porque subió a valer 4.000 pesos. Pero entonces con esto tenemos otra pregunta, Cami, es ¿cómo sabemos si nuestro peso se devalúa o se revalúa? Es muy simple, Alejo, no vayamos tan lejos. En el confinamiento, el precio de la libra de arveja estaba en 11.000 pesos. 11.000 pesos es mucha plata, debido a que es escasa. Cuando haya más arveja, su precio pues va a disminuir, porque es más fácil de conseguir. Lo mismo pasa con el dólar. Si hay menos dólares en el país, el valor de pesos por cada dólar subirá, porque es difícil de conseguir. Si hay más dólares en el país, el valor de pesos por cada dólar bajará. Y esto, Alejo, va cambiando diariamente. Hay varias formas de que haya más o menos dólares en nuestro país, pero nombremos algunas. Por ejemplo, no sé, en Colombia hay menos dólares cuando pagamos las importaciones o cuando empresas que invirtieron en nuestro país decidieron sacar esa platica e invertirla en otro lugar, llevársela para otro lado. Y en Colombia hay más dólares cuando nos pagan lo que exportamos, pero también cuando el extranjero envían plata a Colombia. Es decir, todos y todas tenemos una tía, un tío en Estados Unidos que nos envía pues platica para las oncecitas. Así es, Cami, y pues nosotros teniendo claro todo esto y esta primera sección que precisamente veníamos para responder estas preguntas como que normalmente parecen muy complejas pero realmente son sencillas, es que pasaremos a nuestra siguiente sección que viene precisamente con P de Colombia. En esta sección precisamente veremos las causas de esta devaluación que ya mencionamos y cómo afecta a Colombia en concreto. Estaré con Melissa y Angie con las que analizaremos y explicaremos este caso de la devaluación. Así que Melissa y Angie, bienvenidas. Muchas gracias, Alejo. La verdad es que me pone contenta que podamos seguirnos reuniendo para pues seguir hablando de los temas que atañen al país política y económicamente. Gracias, Alejo, por eso y pues súper animados a seguir incentivando a los jóvenes a que escuchen este podcast y entiendan los temas y analicemos. Listo, pues gracias por estar acompañándonos y empecemos. Pues como mencionamos anteriormente y ya lo venían escuchando, hay menos dólares o dejaron de entrar dólares a la economía de nuestro país, que es la causa principalmente de la devaluación. Pero queremos saber por qué esto sucedió, es decir, por qué esos dólares se fueron del país. Entonces quiero que ustedes me compartan y si quieren empiece la que quiera, ¿por qué creen que estos dólares se fueron? Sí, mira, Alejo, la primera causa de la salida es porque el precio de un barril de petróleo en el mundo bajó de 50 a 20 dólares. Entonces en Colombia lo que más vendemos a otros países es petróleo. Es decir que nos pagan 30 dólares menos por barril. O sea, 30 dólares menos que no está entrando a nuestro país por cada uno de los barriles que vendemos. Pero además, Meli, yo agregaría una segunda causa. Y es que cuando la Organización Mundial de la Salud calificó al COVID-19 como una pandemia, causó que los países decretaran cuarentenas y medidas de restricción de movimientos, cierre de fronteras y de aeropuertos, generando esto que personas extranjeras no vinieran a Colombia con dólares en el bolsillo,
pero además que esa tía o ese tío, como dijo Cami, ya no nos puedan enviar lo de las oncecitas, o sea, dejaron de entrar más dólares. Claro, muy clave saber esto, ya que nos esbozan de manera clara las verdaderas causas de las salidas de estos dólares, que pues en últimas es la que genera devaluación, pero ya sabemos pues que eso genera devaluación, pero realmente es negativo esta devaluación, es decir, nos puede afectar, así que no sé, quiero que me cuenten un poco, ¿qué piensas tú, Angie? Yo te diría que nos puede afectar en varias cosas, y no tan positivamente. La primera es que la mayoría de las cosas que consumimos y usamos en Colombia vienen de otros países, de 33 para ser exactos, principalmente Estados Unidos, China, México y Brasil. Y todo lo que traemos nos cuesta alrededor de 4.000 millones de dólares. Eso quiere decir que cada dólar de esos millones que pagamos por los bienes que traemos nos cuesta 4.000 pesos, cuando antes eran 3.500. Nos perjudica demasiado. Le sale más caro al país traer estos bienes. Pero además, Angita, podríamos resaltar una cosa. De lo que traemos según el DANE en su último informe de enero del 2020, es lo correspondiente al sector de alimentos, bebidas, agropecuarios, o sea, productos alimentarios de la tienda, como bueno, animales, aceites, grasas, bebidas y tabacos, o sea, desde el churrasco al almuerzo hasta el cigarrillo que las personas se fuman con el tinto. Entonces, en la tienda de la esquina estos productos serán más caros, o sea, es más plata que sale de los bolsillos de los colombianos para poder consumir cada uno de estos productos. Es una cosa bien grave. Por supuesto, y además, Meli, pasa lo mismo con los otros productos que traemos, es decir, que importamos, que son, por ejemplo, los combustibles y productos manufacturados, como ropa, por ejemplo, que es pues tan clave y que es un sector de la economía que se mueve diariamente. En diciembre se mueve también harto, y esto afecta también a estos productos. Claro. Y aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que nuestra balanza comercial desde 2001 siempre ha estado en déficit. Es decir, gastamos más de lo que le ingresa a la economía del país. Por ejemplo, usted es un panadero y se gana entre, pongámosle, 2 millones de pesos, pero gasta 3 millones. Ahí tendría un déficit de 1 millón. Con el país así, importamos más de lo que exportamos. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, cada vez que se devalúa la moneda, es como si la economía nos dijera: ¿quieren repetir? ¡Sí! Bueno, esto nos puede poner a pensar cuál puede ser el grado de dependencia que tenemos pues, de otros países, pero lo veremos más adelante. Quiero que nos cuenten de pronto un poco si ustedes ven que existe otro efecto en nuestro país, aparte de los que ya acaban de mencionar, es decir, que cause la devaluación. Entonces, no sé tú qué piensas, Angie, frente a eso. Claro, obviamente. Yo mencionaría una segunda afectación, y tiene que ver con la deuda externa. La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. En enero del 2020, el valor de la deuda fue aproximadamente 75.000 millones de dólares, imagínate eso. Quiere decir que con esta devaluación, el valor de la deuda aumentará. Pagamos más pesos por cada dólar. Estoy de acuerdo con Angie y yo le agrego una cosita más. Y es que la deuda externa es el gasto, oíganlo bien, principal de este gobierno nacional y también de gobiernos anteriores. Entonces, como es un rubro tan grande, el Estado tiene menos dinero para educación o para salud, que ya vimos que son vitales siempre y sobre todo en medio de esta pandemia. Es preocupante este punto, claro, Meli, porque además en estos momentos de pandemia, pues porque es ahora donde más necesitamos dichos recursos para atenderla y para garantizar que se tengan los elementos, por ejemplo, de protección para los médicos que son tan importantes y no hemos tenido noticias tan alentadoras en las últimas semanas, pues debido a la negligencia del gobierno para poder dar estos elementos y pues causa además, pues a lo que me refiero es muertes en estas semanas. Entonces, pues gracias Meli, gracias Angie por esta sección. Acá vemos las causas de esta devaluación y cómo nos afecta, pero ahora es oportuno entender por qué Colombia se ve tan afectada con estas situaciones y entrar en un proceso crítico para que nos afecte menos, porque es muy preocupante. Por eso nuestra siguiente sección viene con P de proponer. En esta sección veremos precisamente lo que expresabas, Alejo, por qué es tan vulnerable nuestro país a la devaluación y cómo en nuestra posición de jóvenes podemos aportar para que esto no suceda, o bueno, digamos que no sea tan grave, o bueno, sea menos grave, perdón. Para ello analizaremos junto con Laura y Nicolás esta situación. Así que bienvenida Lau y bienvenido Nico. Gracias Cami, yo estoy súper emocionada de hacer parte de este análisis y más realizado por jóvenes. Yo creo que hay que tener algo muy claro y es que este tipo de temas nos conciernen a todos y pues por lo mismo y tanto todos deberíamos estar más involucrados, interesados en esto.
Cami, muchas gracias y me alegra bastante estar acá compartiendo este espacio tanto con ustedes como con las personas que nos están escuchando. De una, pues gracias a ustedes también por estar aquí. Empecemos. Ya hemos mencionado a lo largo del podcast cómo la devaluación nos afecta y pues queremos que nos cuenten ahora por qué la devaluación nos afecta en lugar de beneficiarnos. ¿A qué se debe que la devaluación nos afecte tanto? Bueno, Cami, yo te diría que este problema viene de mucho tiempo atrás. En general, pues nuestra economía es muy vulnerable y pues aún más frente a estos cambios tan externos. Esta vulnerabilidad es causada desde la apertura económica del 90, pero más que todo por la firma de los TLC o de los tratados de libre comercio. Oye, despacio, cerebrito. Bueno, los TLC consisten en un acuerdo comercial entre países para ampliar el mercado de bienes y servicios a todo el mundo. Actualmente nosotros contamos con 9 de ellos, donde uno de los más relevantes es el firmado con Estados Unidos, que es de donde provienen aproximadamente el 25% de nuestras importaciones. O sea, 1 de cada 4 dólares de importaciones se lo pagamos a Estados Unidos. Pero, en ese orden de ideas, ¿es malo tener relaciones con otros países? Claro que no. Lo que pasa es que nuestra economía se sigue dedicando a exportar los mismos bienes que ha exportado durante décadas atrás. Estos son los productos básicos, pues como lo pueden ser el café, el banano, petróleo e incluso el oro, teniendo más que todo una dependencia del petróleo. Entonces nos podría beneficiar dicha devaluación si exportáramos más productos y en más cantidades, pues porque claramente nos pagarían más. Pero lo cierto es que las relaciones comerciales de Colombia históricamente, como decía Mary en la anterior sección, se han caracterizado por estar en déficit, donde importamos más de lo que exportamos. Entonces con la devaluación pagamos más en lugar de que nos paguen más. Lau, también para aclarar que todos estos bienes que nombran no requieren un tratado de libre comercio para exportar al mundo. O sea, lo que quiero decir es que esos tratados firmados lo único que han hecho es con el fin de que Colombia compre todo lo que acá se puede producir, y los únicos que se salen beneficiados son esos países que nos venden esos bienes. Y pues lógicamente la posición de estos gobiernos de una corriente neoliberal desde Gaviria, pasando por Pastrana, Uribe, Santos y pues obviamente Duque, lo único que generan es que la producción del agro y la industria colombiana se acabe y no se desarrolle. Claro, y hemos tenido una posición desigual en las relaciones internacionales, como pues desde siempre, y como dices, Nico, más que todo por decisiones políticas. Pero me llama la atención una cosa y es como esa posición desigual, que esa posición desigual pues nos afecte también a nuestro agro y a nuestra industria. ¿Pero crees que solo por eso? Bueno, Cami, aparte de ser vulnerables por esto que tiene que ver con la exportación de bienes, también mencionar que somos vulnerables porque la economía colombiana depende del sector financiero. Es decir, dependemos de eso que nombrabas, creo que en la primera sección, de las personas que invierten sus dólares y el capital en nuestro país, y cuando no les genera rentabilidad se los llevan, lo que podemos llamar los capitales golondrina, que es cuando invierten y pues al no resultar nada, pues simplemente se van. Y pues ya sabemos que esto genera devaluación porque pues salen los dólares. Lo grave es que nuestra economía principalmente depende de esos capitales, de esa inversión extranjera, y no de nuestra producción y el agro de la industria en Colombia. La cifra a la que haces referencia, Nico, es la del durante el periodo de 2006 a 2018. En esta, el sector que más creció de nuestra economía fue el de actividades financieras, creciendo en un 7.6%. Mientras que nuestra agricultura tan solo creció un 2.5% y la industria manufacturera solo el 2.2%. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Así es, Lau. Esto demuestra que en estos años no hay un esfuerzo para fortalecer los sectores tan claves para nuestra economía, sino por fortalecer la rentabilidad de los capitales financieros, bajando impuestos a las grandes empresas con la reforma tributaria, bajando los salarios a nuestros trabajadores para que les sean más rentables sus capitales. Y si esto no cambia, la devaluación nos seguirá afectando aún más. Porque si estos sectores estuvieran fortalecidos, la devaluación sería algo positivo para ellos. Porque cuando importen sus productos, se los pagaría a un buen precio. Sí, como si estas cosas pasaran. En ese sentido, ¿qué creen ustedes que sirve para fortalecer estos sectores? O sea, a pesar del hecho de que entendemos que son decisiones políticas, pues en cuanto a la economía nacional. Lo que debemos hacer es seguir insistiendo en fortalecer tanto nuestra industria como nuestra agricultura. Porque en últimas, esto es lo que se ve relacionado con nuestra soberanía. Un claro ejemplo de ello es la soberanía alimentaria y tenemos que defenderla. Aparte, sabiendo y teniendo claro que todo esto es una decisión política,
Diría yo que votando bien y diferenciando quiénes podrían favorecer los intereses nacionales. Tienes razón, pero yo agregaría que otra manera es apoyando las justas causas que vienen dando estos sectores y reclamos que han dado regularmente. Por ejemplo, los vimos hace unos días, y es que el sector textil estuvo reclamando una negligencia del gobierno nacional al no regular los productos confeccionados provenientes en China. También acompañando las grandes movilizaciones de nuestros agricultores, que a pesar de ser muy masivas, estos gobiernos se dedican a desconocerlas, y ya nosotros recordamos qué fue lo que pasó. El tal paro nacional agrario no existe. Así que debemos salir y apoyar estas reivindicaciones para que los gobiernos no se sigan arrodillando a este capital financiero y a entregar nuestra soberanía y se dediquen a desarrollar los sectores económicos de nuestro país. Bueno, este fue nuestro segundo podcast. Esperamos que nos haya servido un poco para entender la situación económica del país en estos momentos y las causas de que se vea afectada durante años. ¿Tú cómo la viste, Ale, Cami? Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Alejo. Acá ya pues le hallamos más razón del por qué este podcast se llama Con P de pagar, viendo un poco cómo pagamos por acciones que responden a intereses extranjeros y pagamos por cosas internacionales que ni siquiera pues podemos controlar. Sí, Cami, y además nos permite pues para reflexionar nosotros como jóvenes y este espacio que también es para eso, analizar cuáles son las decisiones que en el campo económico se toman día a día por los gobiernos de Colombia. Y bueno, pues no olviden compartir este podcast, este espacio para jóvenes sobre temas de importancia nacional, seguir nuestro contenido por Spotify, por YouTube, por SoundCloud y seguirnos en nuestro Instagram @conpecolombia, donde estamos intentando pues subir contenido diario e imágenes muy chéveres que estamos creando. Así es, y muchísimas gracias a ti, a Cami por acompañarnos, a Melissa, a Angie, Laura y Nico que estuvieron participando en este podcast, y a todos los que nos escuchan. Recuerden que esto una vez más fue lo que pasó en Colombia. Muchísimas gracias.